Buenos días, vamos a continuar con la segunda parte del sistema endocrino, o de la introducción al sistema endocrino, que se refiere netamente a lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, ya sea adenohipófisis o neurohipófisis. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que el hipotálamo y la hipófisis actúan de modo coordinado para orquestar todas las respuestas de las glándulas endocrinas. El hipotálamo, habíamos dicho también, que controla la glándula hipofisiaria por dos mecanismos. Uno es un mecanismo directo, ¿no es cierto?, vía nerviosa, en donde las neuronas desde el hipotálamo se extienden hasta la zona de la hipófisis posterior o neurohipófisis. Por lo tanto, el tejido aquí de la neurohipófisis es tejido nervioso, y ahí son liberadas hormonas, ¿no es cierto?, a la circulación sanguínea. Por otro lado, la conexión también era vía mecanismo hormonal. En este caso, las hormonas son liberadas en la zona del hipotálamo y posteriormente van a la circulación por la microvasculatura que rodea, ¿no es cierto?, o irriga a la adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo controlaba la glándula hipofisiaria por mecanismos tanto nerviosos como hormonales. La hipófisis posterior secreta dos hormonas principalmente. Una es la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. Ambas están clasificadas químicamente como péptidos, corresponden a secuencias de 9 aminoácidos y, en el caso de la oxitocina, estimula la eyección de leche de las mamas y contracciones uterinas. Y por otro lado, la vasopresina, hormona antidiurética, estimula la reabsorción de agua en las células principales de los túbulos colectores y también estimula la constricción de arteriolas. Esas son sus dos funciones. Una que tiene que ver con la musculatura y otra que tiene que ver con la reabsorción del agua. Entonces, la oxitocina actúa sobre el músculo liso, ¿no es cierto?, que permite la contracción de los músculos asociados a esta la glándula mamaria, y eso permite la eyección de la leche. También es capaz de estimular la contracción del músculo uterino, ¿no es cierto?, y esto permite, entre otras cosas, el parto. La adenohipófisis tiene que ver principalmente con la reabsorción del agua a nivel del nefrón. Y vamos a verlas cada una por separado. Bueno, si ustedes se fijan aquí, la hormona antidiurética y la oxitocina tienen una secuencia aminoácidica bastante común, apenas se diferencian en 2 aminoácidos. ¿Ya? Ambos son neuropéptidos, porque se dice neuropéptidos porque son secretados en terminales nerviosos por neuronas en la hipófisis posterior. En el caso de la hormona antidiurética regula la osmolaridad de líquidos. Cuando nosotros perdemos agua por algún motivo, eso produce un aumento en la osmolaridad de los líquidos extracelulares en general, y eso tiene dos efectos a nivel del organismo. Uno es la síntesis de la hormona antidiurética, ¿no es cierto?, la ADH, y el fenómeno que aparece también asociado es el mecanismo que estimula la sed. Entonces, la ADH va a incrementar la absorción de agua, la recuperación de agua que normalmente se está perdiendo a nivel del riñón, ¿ya? Y esto va a producir la dilución del líquido orgánico, y por ende el efecto va a ser una retroalimentación negativa, inhibiendo la secreción de mayor cantidad de hormona ADH. De la misma manera, la sed aumenta la ingesta de agua, una conducta, ¿no es cierto?, que permite la ingesta de agua. Eso también tiene que ver con la dilución del líquido orgánico, y eso inhibe también la sensación de sed, lo que inhibe obviamente el aumento de la ingesta de agua. Entonces, la neurohipófisis secreta la ADH en respuesta a un aumento en la osmolaridad. Ese es el principal estímulo que induce la secreción de la hormona, y ella va a actuar sobre las células principales del tubo distal tardío y del túbulo colector para aumentar la reabsorción de agua, ¿ya? Esa reabsorción de agua, ¿no es cierto?, en ausencia de ADH, nosotros vamos a tener un gran volumen de orina diluida, y en presencia de la ADH vamos a tener una recuperación de agua que va a inducir la producción de un pequeño volumen de orina concentrada. Entonces, de esa manera, la recuperación de agua disminuye la osmolaridad del líquido corporal hacia la normalidad. Esta recuperación de agua está dada principalmente por la expresión de transportadores de agua o acuaporinas, ¿ya? Canales de agua, perdón, ¿ya? Entonces, la acción de la ADH sobre las células ductales es evidentemente un mecanismo de activación de vías de transducción de señales.
La ADH como hormona tiene un receptor, este es un receptor GPCR, acoplado a proteína G, y está acoplado a una proteína G-alfa S, la que activa una adeninato ciclasa, tiene por función producir el segundo mensajero que corresponde a AMP cíclico, y este tiene como efecto, entre otros eventos, ¿no es cierto?, la translocación a nivel del lumen del túbulo de la acuaporina 2. Entonces esta expresión del canal de agua, ¿ya?, permite, o la translocación del canal de agua permite el ingreso de mayores cantidades de agua y de esta manera recuperamos el agua que se está perdiendo a través de la orina. Los factores que afectan la secreción de la hormona antidiurética, los que la estimulan, ¿no es cierto?, van a ser principalmente el aumento de la osmolaridad sérica. Por otro lado, la disminución del volumen del líquido extracelular, por ejemplo, cuando se pierde sangre, eso es un fenómeno que induce la producción de ADH. La liberación de otros factores o hormonas como angiotensina 2, ¿ya? El dolor, náuseas, hipoglucemia, nicotina, entre otros efectos. Y los factores inhibidores van a ser el contrario, disminución de la osmolaridad sérica. La ingesta de etanol es sumamente importante porque cuando nosotros consumimos etanol inducimos un proceso, ¿no es cierto?, de pérdida de agua en el cual no estamos recuperando. El etanol, al inhibir la ADH, impide la recuperación del agua. Por lo tanto, cuando uno ingiere alcohol, tiene que ingerir el doble de volumen, ¿no es cierto?, de agua. Los agonistas alfa-adrenérgicos y el péptido natriurético auricular. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ya. La otra hormona de la neurohipófisis era la oxitocina. La oxitocina, ¿no es cierto? La secreción de oxitocina está regulada en el núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Y estos tienen por función, ¿no es cierto?, liberar este compuesto químico o esta molécula señalizadora, que lo que hace a nivel sanguíneo es actuar como una hormona que va a inducir la contracción, ¿no es cierto?, del músculo, tanto de la glándula mamaria como del útero, ¿ya? Hay otros factores por los cuales se libera oxitocina. La oxitocina también actúa a nivel de la sinapsis, por lo tanto su función es mucho más compleja que simplemente la liberación hormonal en estos eventos que son el parto y el amamantamiento. Pero nosotros nos vamos a enfocar netamente en lo que tiene que ver con la función hormonal. Entonces, la regulación de la secreción de oxitocina está dada principalmente por la visión, el sonido o el olor del bebé. Cualquier estímulo asociado al bebé se sabe que induce la secreción de oxitocina. Esta secreción, ¿no es cierto?, permite la eyección de leche de la mama del lactante al estimular la contracción, ¿no es cierto?, del mioepitelio en los conductos galactóforos de la mama, ¿ya? Entonces, la liberación de oxitocina permite el amamantamiento. Es uno de los factores importantes para el amamantamiento. Además de eso, la oxitocina regula la secreción de oxitocina por retroalimentación positiva durante el parto. Eso lo habíamos mencionado anteriormente cuando vimos tipos de regulación, feedback negativo y feedback positivo. Este es un tipo de retroalimentación de tipo positiva, en la que el estímulo inicial, ¿no es cierto?, que en este caso va a ser el empuje del niño sobre la parte baja del útero, va a producir un estiramiento que va a inducir la secreción de la liberación de oxitocina. Esto va a producir contracciones uterinas que van a permitir mayor estiramiento y mayor liberación de oxitocina hasta que al final del ciclo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener como efecto final el parto, ¿ya? A muy bajas concentraciones también la oxitocina puede provocar contracciones rítmicas del músculo liso uterino. Eso también se da en fenómenos que no tienen que ver con el parto. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La oxitocina, están estos dos mecanismos principales. Bueno, es una vía de transducción de señales bastante compleja en la cual se regulan una serie de eventos, pero lo principal es simplemente que la unión de oxitocina a su receptor, ¿no es cierto?, va a inducir el efecto final, que es la contracción, ¿ya? Entonces, la unión de oxitocina se produce una proteína de tipo GPCR, que en este caso puede ser G-alfa-Q, entre otras, y eso lleva a vías de transducción de señales que tienen que ver con, bueno, en el caso de la oxitocina liberada hormonalmente con la contracción, pero también tiene que ver
con otros fenómenos, como les decía yo, a nivel de la sinapsis, en modelar ciertos tipos de sinapsis que tienen que ver con plasticidad, entre otros fenómenos. Los factores que afectan la secreción de oxitocina, los que la estimulan son la succión de la mama, cualquier estímulo asociado con un bebé, ¿ya? Se ha visto de hecho que madres, o sea, hembras que no son madres, hembras que no son madres, al estar estimuladas con el llanto de un bebé, son capaces de secretar oxitocina y son capaces de amamantar niños que no son de ellas, digamos. También la dilatación del cuello uterino y fenómenos como el orgasmo también son capaces de inducir la liberación de oxitocina. Entre los factores inhibidores tenemos los opioides, endorfinas. Entonces, bueno, ese era con respecto al eje hipotálamo neurohipófisis, ahora que corresponde a esta sección, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver lo que corresponde a el control, ¿no es cierto?, del hipotálamo sobre la adenohipófisis. Y para esto se producen varias hormonas, de las cuales vamos a ver algunas. Se produce hormona estimuladora de la tiroides, TSH, sumamente importante para regular el metabolismo basal del individuo. Se produce también la adenocorticotropin hormone o hormona adenocorticotropina, ¿ya? ACTH, que tiene que ver con la respuesta al estrés. Se produce también la prolactina, que tiene que ver con la producción de leche y con el crecimiento de la glándula mamaria. También se produce a este nivel la hormona del crecimiento y hormonas gonadotrópicas. Entonces, todas estas hormonas se producen a nivel de la adenohipófisis y son inducidas por hormonas que vienen del hipotálamo, ¿ya? Entonces, es una vía de control bastante compleja. Y si nosotros analizamos el tejido de la hipófisis anterior, vamos a encontrar que tenemos una serie de células que podemos diferenciar por el tipo de hormona que producen. Entonces tenemos células corticotropas que tienen que ver con la producción de ACTH, las gonadotropas que tienen que ver con la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante, lactotropas con la estimulación de la producción de prolactina, somatotropas que producen la hormona del crecimiento y tirotropas que producen la TSH. Entonces, la hipófisis anterior es básicamente este tipo de tejido en las cuales las distintas células están representadas, ¿ya? Pero no están juntas o no conforman cada uno un tejido especializado, sino que están dispersas a lo largo del tejido de la adenohipófisis. Y así ustedes pueden ver aquí cómo son las células de la adenohipófisis, es una glándula, son células secretoras. Y acá podemos ver una tinción, por ejemplo, de la hormona del crecimiento humano, que son producidas por los somatotropos. Entonces, si ustedes se fijan, los somatotropos están a través del tejido, ya dispersas las células que son específicamente productoras de somatotropo y que se especializan en la liberación de esta hormona. Bueno, entonces en los distintos casos, ¿no es cierto?, viene una hormona desde el hipotálamo que le señala al tipo celular que tiene que producir la hormona. La CRH, ¿ya?, o hormona liberadora de corticotropina, a nivel del corticotropo induce la secreción de hormona adenocorticotropina, ¿ya?, que es la ACTH. Y ella tiene como órgano blanco, ¿no es cierto?, la corteza adrenal y es importante en la respuesta al estrés. De la misma manera, desde el hipotálamo viene la hormona liberadora de tirotropina, que actúa sobre los tirotropos para producir TSH, que van a la glándula tiroides a estimular la producción de tirosina. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento actúa a nivel de los somatotropos, produce hormona del crecimiento y que tiene un efecto anabólico. La hormona liberadora de gonadotropina, ¿ya?, actúa a nivel de los gonadotropos y induce la liberación de esta hormona que es la luteinizante y la folículo estimulante, que tienen que ver con la maduración y producción de células de la reproducción, ¿ya? Nos vamos a enfocar en esta clase solamente en lo que es prolactina y hormona del crecimiento. La prolactina, como les decía yo anteriormente, actúa sobre los lactotropos, induce la secreción de prolactina. La prolactina es producida por los lactotropos y es inducida por la hormona liberadora de prolactina. Aunque se ha visto que la hormona liberadora de tirotropina, que actúa en la vía, ¿no es cierto?, de estimulación
de la glándula tiroides también tiene un efecto sobre los lactotropos para la producción de prolactina, ¿ya? Y la prolactina actúa sobre la glándula mamaria, le permite el crecimiento de la glándula y por otro lado le permite la producción de leche. Entonces aquí se ve en esta gráfica la producción del hipotálamo, ¿no es cierto? Libera la circulación sanguínea, la PRH o la TRH, y esas son capaces de actuar sobre los lactotropos para la producción de prolactina. Basalmente, la prolactina está inhibida por también una hormona hipotalámica que es la dopamina, o también conocida como la hormona inhibidora de la prolactina. Ambas tienen funciones contrapuestas. Entonces la dopamina inhibe la secreción de prolactina y se encuentra basalmente entonces la prolactina inhibida por el hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El sonido del bebé de nuevo también es un estímulo, habíamos visto para la oxitocina, también es un estímulo importante para la liberación de prolactina. El sonido del bebé, el llanto o su olor, actúa sobre centros cerebrales ya asociados al hipotálamo y que permiten la activación de dos vías. Una, que habíamos visto anteriormente, que tiene que ver con la liberación de oxitocina. Entonces aquí se activan neuronas, ¿no es cierto?, que activan a las neuronas liberadoras de oxitocina para que liberen oxitocina y esto permita la contracción del músculo liso y la eyección de la leche. Pero también se estimula, ¿no es cierto?, a neuronas para que inhiban a las células productoras de la hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina, y al inhibir estas neuronas, ¿no es cierto?, vamos a tener un aumento de la liberación de prolactina o la secreción de prolactina, lo que va a inducir el crecimiento de la glándula mamaria y la secreción, ¿no es cierto?, de leche. Entonces ambas hormonas, prolactina y oxitocina, actúan en conjunto para permitir el amamantamiento. Claro, como les decía anteriormente, la función de la prolactina va a ser el crecimiento de la glándula mamaria y por otro lado la síntesis y mantención de la leche. La otra hormona liberada por la adenopófisis, ¿no es cierto?, es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, bueno, aquí participan también el núcleo arqueado y la región periventricular de la adenopófisis, o sea, del hipotálamo, perdón. Entonces esto tiene un efecto en la liberación de hormona estimuladora de la hormona del crecimiento. Y por otro lado, hay una regulación también que es inhibitoria, que es la liberación de somatostatina. ¿Ya? Entonces, ambas hormonas, somatostatina y hormona liberadora de la hormona del crecimiento, son las que regulan la vía de secreción de la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la GHRH se une a su receptor? Este es un receptor acoplado a proteína G, ¿no es cierto? Un GPCR, que estimula la proteína adenilciclasa para la producción de AMP cíclico, y este AMP cíclico induce una vía de señalización que tiene que ver con el ingreso de calcio, ¿no es cierto?, y la liberación de gránulos que ya contenían hormona del crecimiento. Entonces, cuando llega la GHRH a su receptor, entonces se induce esta vía que permite la liberación de la hormona que ya está contenida en estos gránulos de secreción. Entonces, habíamos dicho que hay dos elementos que son importantes: el hipotálamo, induciendo la hormona liberadora de hormona de crecimiento, pero por otro lado, la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y ambos regulan la secreción de la hormona de crecimiento. Es bastante compleja la vía de regulación, ¿ya? El hipotálamo, ¿no es cierto?, induce GHRH. A nivel de la hipófisis anterior se produce hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene una serie de tejidos diana, pero a nivel del hígado va a inducir la secreción de otra hormona que se llama la somatomedina, ¿ya?, o el factor de crecimiento insulinoide también, IGF. Y la producción de esta tiene también efectos a nivel del crecimiento. Definitivamente somatomedinas ejerce un rol a nivel del crecimiento, pero además es la vía regulatoria que induce el feedback negativo de la liberación de hormona del crecimiento. Entonces la producción de somatomedinas tiene dos efectos inhibitorios sobre la secreción de más hormona del crecimiento. Uno es una acción sobre el hipotálamo para inducir la producción de somatostatina, que es la hormona inhibidora, ¿no es cierto?, de la hormona del crecimiento, y por otro lado
las somatomedinas también inhiben, ¿no es cierto?, a nivel de la hipófisis anterior para la producción directa de hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces tiene dos vías regulatorias, una sobre la hipófisis anterior para la secreción de hormona del crecimiento y una inductora de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento actúa directamente decreciendo el tejido adiposo y a través también de la liberación en el hígado de esta IGF, ¿no es cierto?, o somatomedina, que permite el crecimiento en el tejido, ¿no es cierto?, el hueso, y por otro lado también en la masa muscular. Entonces, la hormona del crecimiento, directa o indirectamente, tiene un efecto sobre el crecimiento longitudinal y también un aumento de la masa muscular. Es anabólico. Aquí ustedes pueden ver ambas hormonas, la hormona del crecimiento y la IGF, ¿no es cierto? Ambas tienen receptores del tipo tirosina quinasa e inducen vías de transducción de señales que tienen que ver con señales de sobrevivencia en algunos tipos celulares, con el crecimiento, proliferación celular, diferenciación, ya sea en tejido muscular o óseo. Entonces activan una serie de cascadas de señalización que tienen que ver con las funciones que ellas cumplen. Los factores estimuladores de la secreción de hormona de crecimiento van a ser la disminución de nutrientes en general, ¿ya? Disminución de glucosa, disminución de ácidos grasos libres, ¿ya? El ayuno, el ejercicio, el estrés, todos inducen la secreción de hormona de crecimiento. Y los factores que la inhiben va a ser un aumento en la concentración de glucosa, aumento en la concentración de ácidos grasos, obesidad, todo el fenómeno contrario, ¿no es cierto? La sobredisponibilidad de nutrientes está asociada a inhibir hormona del crecimiento. Las somatomedinas y la hormona del crecimiento en sí también regulan la secreción de mayores cantidades de hormona del crecimiento, entre otros. Y si ustedes se fijan aquí en esta tabla, ustedes pueden ver que durante el día la secreción de hormona del crecimiento es muy pequeña. La mayor cantidad se produce durante el sueño y tiene que ver mucho con los ciclos de sueño. Los ciclos de sueño profundos son los que permiten mayores cantidades de liberación de hormona. Por lo tanto, es muy importante dormir para poder efectivamente crecer. Como guía de conceptos de lo que hemos visto hasta ahora, para que ustedes sepan más o menos dónde tienen que estudiar, tienen que saber cuál es la función del sistema endocrino, qué es una hormona, cuál es la importancia de un sistema de regulación de tipo retroalimentación positiva y negativa, cuál es la relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis, qué hormonas libera la hipófisis posterior, cuáles son los estímulos que permiten la secreción de hormonas en general, la oxitocina, la ADH, entre otras, y qué hormona libera la hipófisis anterior y cómo son reguladas por el hipotálamo. Aquí ustedes pueden encontrar las principales referencias bibliográficas, nos vamos a basar principalmente en este libro y continuamos entonces la próxima clase. Hasta pronto.